Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. El día de hoy grabando desde este nuevo lugar, estamos en el Hospital Veterinario Nucleovet, aquí en Guadalajara, el cual nos prestó sus instalaciones y estamos muy agradecidos con ellos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Tenemos a la médico veterinario zootecnista Daniela Penagos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar acá en este lugar tan bonito y sobre todo hablando de lo que más me gusta. Perfecto, Daniela. Para los que no sepan, bueno, el día de mañana comenzamos un diplomado sobre analgesia y anestesia regional y la doctora Daniela nos va a estar acompañando en el primer módulo. Daniela, para la gente que no te conozca, sabemos que tienes muchos seguidores en Instagram, pero quizás algunos todavía no te conocen, no Sí. saben a lo que te dedicas. Platícanos quién es Daniela, por qué estudiaste o por qué te especializaste en anestesia y por qué el uso del neuroestimulador. Bueno, mi nombre es Daniela Penagos, yo soy médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad del CES en Medellín, Colombia. Me gradué hace 6, ya casi 7 años y Okay. desde entonces me dedico exclusivamente a la parte de anestesia. Me interesó mucho el tema de poder como controlar o tener en mis manos el dolor de los pacientes, entonces esta rama de la anestesia regional me apasionó muchísimo porque en la práctica diaria veo cambios y veo los beneficios que esta trae para los pacientes, entonces siempre quise como tener en mis manos o como ese El poder. control de poder que los Okay. pacientes no sufran o que si sufran tener pues como la solución para aliviarlos. Perfecto, doctora. ¿Cuántos años tendrá este auge de los bloqueos en Colombia? Porque en México, quiero pensar, a lo mejor me equivoco, a lo mejor ya médicos lo hacían, pero a través de la pandemia siento que este auge fue creciendo. Sí, yo también siento que en los últimos años ha crecido un poco, aunque es una técnica que es muy, pues ya ha sido muy usada en medicina humana, pues viene desde hace muchos años. En medicina veterinaria yo pensaría, pues o por lo menos en Colombia, conozco personas que lo hacen alrededor de 8, 9, 10 años, Ok. diría yo que más o menos desde ese entonces se vienen realizando estas técnicas, pero ahora yo diría que en los últimos 3, 5 años es que ya viene como un crecimiento ya exponencial. Sí, ha crecido mucho. Aquí en Ujú. México te platicaba hace ratito que ya no tenemos tan fácil acceso a opioides. Entonces, el médico que quiere quitar el dolor, pues tiene que empezar a aprender a hacer bloqueos. Sí, además que es una práctica muy bonita que trae muchísimos beneficios y nos va a ayudar también en ese tema de que en algunas partes no tenemos ciertos Ujú. medicamentos, no es tan fácil acceder a ellos, entonces el uso de esas estrategias analgésicas funciona muy bien en esos casos. Perfecto, Ujú. doctora. Pues vamos a comenzar. Para quien no sepa qué es un neuroestimulador, ¿nos puedes platicar a grandes rasgos qué es? El neuroestimulador es un aparato electrónico que se desarrolló para disminuir la subjetividad a la hora de realizar bloqueos locorregionales, porque antes se realizaban mucho, pues como según los lineamientos de las referencias anatómicas. Entonces, gracias a que él trabaja enviando unas corrientes, unas corrientes eléctricas, esto nos va a ayudar a identificar de una forma más objetiva o más confiable la ubicación de los nervios periféricos. Entonces, a la hora de Okay. hacer bloqueos con el neuroestimulador, pues digamos que va a ser un poco más confiable que si lo realizáramos de pronto con las referencias anatómicas o a ciegas. Exactamente, es como si fuera, no la vista, porque la vista siento que sería más el ultrasonido, pero Sí. digamos las manos, como si estuviéramos entrando con nuestras manos a sentir Sí, dónde dejarlo, ¿no? podemos hacer como una simulación a un vehículo que trae varios sensores alrededor. Ujú. Entonces él trae sensores que Ah, ok. suenan cuando estamos muy cerquita y nos vamos a chocar hacia adelante o hacia atrás o alguien se acerca de lado. Entonces es como más o menos una forma de identificar de pronto qué tan lejos, qué tan cerca estamos de ese nervio que vamos a bloquear. Entonces sí es una herramienta que se complementa bastante bien con el ultrasonido. Y ahorita, bueno, ya comenté un poquito del ultrasonido, pero ¿qué diferencia hay con otros métodos de bloqueo? Bueno, los bloqueos se pueden realizar, digamos que con una técnica ciegas en algunos tipos de bloqueos como son los del cráneo, Ujú. eh,
Y por ultrasonido, pues obviamente pues visualizando directamente el nervio, ¿cierto? Entonces la diferencia es esa, como que el neuroestimulador a través de corrientes eléctricas nos puede indicar qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de ese nervio, a diferencia del ecógrafo que pues estamos visualizando directamente la estructura, ¿sí? Y pues de las referencias anatómicas, que ahí sí definitivamente no sabemos, sino ya hasta que nuestro paciente se despierta o que de pronto veamos en el monitor si tiene algún estímulo, ¿sí? Que nos pueda indicar que de pronto hay dolor, pues como para evidenciar si efectivamente sí quedó bien realizado ese bloqueo por técnicas pues a ciegas o de referencias anatómicas. ¿Hay algunos bloqueos que no podamos hacer con el neuro y que sí podamos hacer con el ultrasonido? Sí, más que todos los nervios, cuando vamos a utilizar el neuroestimulador es para bloquear específicamente fibras motoras. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos nervios sensitivos, pues ahí no podemos utilizar esta técnica. Entonces, es básicamente exclusivo, por decirlo así, de fibras motoras. Siendo un poquito más explícito para quien no sepa, por ejemplo, no sé, voy a bloquear el brazo. Entras y tú necesitas ver un estímulo, que un estímulo sería un movimiento de la miembro. Una contracción del músculo, del nervio que estamos bloqueando en ese momento. Llegas ahí e inyectas tu anestésico. Sí, la idea, pues lo ideal con esa técnica y con cualquiera es realizar una inyección perineural, es decir, como tratar de bañar ese nervio, ya que si realizamos inyecciones intraneurales, podemos generar muchísimas lesiones de ese nervio. Perfecto. Entonces, ¿cómo ayuda esta técnica a los pacientes? Dentro de los beneficios que trae esta técnica o cualquiera pues que se trate de anestesia locorregional es, digamos, la recuperación de esos pacientes. Vemos recuperaciones muy rápidas, pacientes que se despiertan de cirugías muy traumáticas, ortopédicas o de traumas, que se despiertan a los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, están como si no les hubiera pasado nada. Eso es muy bonito, o sea, es muy bonito ver un paciente que pasó por algo tan traumático y que se despierta sin nada de dolor. Además de disminuir los tiempos de hospitalización, eso también es una de las ventajas importantes, porque si tenemos pacientes demasiado tiempo en hospitalización pueden ser susceptibles a adquirir de algún tipo de infección o complicarse en las heridas, ¿cierto? Otro de los beneficios es la disminución de los requerimientos de analgésicos por vía sistémica. Entonces son pacientes que tú no vas a tener que llenar de un montón de medicamentos, enviarle 5 analgésicos diferentes para la casa, sino que gracias a que el paciente salió sin dolor de su cirugía y que tiene esa técnica de bloqueos, que incluso podemos hacer bloqueos de larga duración, eso facilita mucho la recuperación de los pacientes. Perfecto, entonces también en pacientes críticos serían muy importantes, ¿no? Sí, aunque no todos los pacientes son candidatos para realizar bloqueos, la mayoría, desde que se pueda y el paciente también sea un paciente apto, sí, ayudaría muchísimo. Perfecto. Y la otra cara de la moneda, doctora, ¿existen riesgos o efectos secundarios asociados al uso precisamente del neuroestimulador? Sí, es una técnica que es operador dependiente, o sea, hay que saber cómo funciona el neuroestimulador, qué corrientes utilizar, qué tiempos de descarga, porque esto va a ser muy importante a la hora de realizar la técnica, obviamente, porque si lo realizamos de forma inadecuada podemos dañar el nervio incluso de una forma permanente, podemos llegar a generar lesiones químicas, lesiones físicas, mecánicas, por inyección o por cortar o puncionar como ese nervio. Inyectar el anestésico local también puede generar lesiones químicas, pues debido a la concentración de esos anestésicos. Entonces sí, o sea, sí también debemos ser muy cuidadosos con el uso del neuroestimulador, porque podemos ver incluso pacientes que no vuelven a recuperar su parte motora, es decir, pacientes que después de un bloqueo, de una lesión permanente, ya no pueden recuperar como su movilidad o su sensibilidad también. Perfecto, eso va muy relacionado a la siguiente pregunta. Necesitas un entrenamiento, obviamente, y estarte preparando, ¿no? Para que todo pase bien.
¿Qué tipo de entrenamiento o educación adicional se necesita para que el médico veterinario domine esta técnica? Es una técnica que tiene una curva de aprendizaje muy larga. Incluso hay artículos donde se reporta que para uno llegar al 80% de la curva de aprendizaje, en algún bloqueo debe realizarlo por lo menos 60 veces el mismo bloqueo. Okay. Entonces, es una curva de aprendizaje larga donde debemos ser conscientes de la respuesta que queremos encontrar, de lo que estamos buscando, de cómo configuramos el neuroestimulador y qué tipo de entrenamiento. Pues básicamente yo diría que es la práctica, o sea, estar obviamente desde la teoría también entendiendo cómo funciona, cómo lo tengo que hacer, qué voy a buscar, qué voy a encontrar, pero también hacerlo, o sea, hacerlo todo el tiempo, pues lo que más puedas, porque obviamente así es que uno puede llegar a, pues, aprenderlo y a lograr como esa curva de aprendizaje. Sí, porque en los libros puedes ver, ok, entras por aquí y aquí va a estar, pero ya te topas al perrito gordito, al perrito de otra raza, perrito de brazos cortos, no sé, incluso al gato. Y ahí te cambia todo, ¿no? O sea, necesitas estar practicando. Sí, claro que sí, porque incluso nosotros tenemos muchas, a pesar de que manejamos, digamos, las principales especies, perro y gato, hay muchas variaciones. Pues ahí tenemos perros muy grandes, muy gordos, o gatos muy chiquitos, entonces también eso varía mucho. Entonces la práctica realmente es quien hace el maestro. Perfecto, doctora. ¿Y qué otro tipo de pacientes te ha tocado bloquear con neuro? Que no sea hemos perro. Hemos tenido aves. Okay. Aves con fracturas que van para procedimientos. Tuve un oso hormiguero para caudectomía por una lesión en su colita. He tenido conejos, monos aulladores o titis para procedimientos odontológicos, incluso una zarigüeya. Una vez realizamos un bloqueo mandibular. ¿A una zarigüeya? Sí, una zarigüeya que iba para un procedimiento odontológico, porque allá en el hospital donde trabajaba iba mucha fauna, entonces sí tuve la oportunidad como de también de bloquear este tipo de pacientes. ¿Sabes cómo les decimos a las zarigüeyas aquí en México? No. Tlacuache. Y si estoy equivocado, ahí díganme, pero hace ratito te mencionaba mucho que usamos mucho la clac y les decimos tlacuache, no sé si allá también de repente les digan, ¿no? Y es que Medellín está en una zona muy boscosa, ¿no? O sea, hay más bien hay mucha vegetación, por eso hay tanta fauna. Sí, y el hospital donde yo estaba, sí era una zona como muy fuera de la ciudad, entonces llegaban, pues encontraban mucha de esa fauna atropellada o a veces decomisos o personas que los tenían en cautiverio y todo era llevado allá, a ese centro de atención. Entonces sí, nos tocaban, incluso creo que el último que realicé fue un gallo. ¿Un gallo? Sí, que le iban a amputar una patica, entonces le realizamos también un bloqueo. Fíjate que hablando de bloqueos, creo que en la especie que más se debería de utilizar es en las aves, porque las aves, su dosis de toxicidad es muy corta, si no me equivoco, y hacerlo a ciegas es terriblemente peligroso. Sí, son animales muy delicados que tienen la piel muy delgada. Sí, aunque también es muy importante en esos animales silvestres ser muy cuidadosos con el tipo de anestésico que voy a elegir, porque ellos obviamente no se pueden despertar sin sentir alguna extremidad porque se van a empezar a automutilar. Tienes razón. Entonces en ese caso sí tenemos que ser muy cuidadosos, utilizar fármacos de acción corta y sí ser muy delicados con la manipulación de los tejidos. Perfecto, doctora. Doctora, ¿y algún caso que recuerdes que te haya marcado por verlo cómo llegó y verlo cómo se fue después de un bloqueo? Más que todo en procedimientos ortopédicos, sí, que uno ve que llegan con fracturas, el hueso en 80 partes, que hay que poner placas, tornillos, que a veces el cirujano... O en el caso de las artrodesis, cuando ya hay como una osidificación del hueso en lesiones muy viejas y que el cirujano tenga que decir tengo que fracturar o tengo que cortar hueso, uno piensa pues en un paciente de 1 kilo, de 3 kilos, o bueno, no importa su tamaño, pero si uno dice eso le va a doler demasiado. Entonces a veces es muy bonito ver eso, pues cuando realizamos ese bloqueo y ya al final que el paciente se despierte
a comer, se despierte confortable, es muy bonito. Más en esas ortopedias que escuchas la sierra, el taladro, Sí. que te da hasta a ti un... Sí, yo siempre estoy mirando la sierra y miro el monitor como para ver si hay algún cambio o si le está doliendo o algo, pero bueno, pues digamos que afortunadamente he tenido pues como mucho tiempo de estar creciendo en esa curva de aprendizaje y pues la idea es obviamente cada día seguir perfeccionando la técnica. Perfecto, doctora. ¿Y en algún caso que no te haya funcionado el neuro? ¿Hay casos en los que tú piensas que va a funcionar y no funciona? ¿Qué haces? ¿Qué otra alternativa tenemos? Cuando tengo pacientes muy obesos, recuerdo mucho un caso de un Golden Retriever con una fractura de fémur, que incluso no fui capaz de realizar el bloqueo porque tenía una condición corporal muy alta, era un Golden muy gordito y como tenía una fractura de fémur, esas fracturas tienden a generar muchos hematomas, edemas en esa zona y la realización del bloqueo no la hice. Entonces en ese caso pues complemento la analgesia o digamos que la dejo en manos de infusiones analgésicas. Ya sí toca como acudir a otro tipo de estrategias. Muy bien. ¿Y cuál sería un consejo para los médicos? Aquí en México, obviamente no lo sé todo, pero sé que hay muy pocos neuroestimuladores. De hecho, te platicaba que yo he visto, lo que conozco, unos 5 o 6. Sé que puede haber más, pero no están en redes sociales. Pero ¿qué consejo les das para que tengan esa curva de aprendizaje? Primero, que se capaciten en cuanto a la técnica. O sea, que no dejen de estudiar el cómo funciona, los principios como básicos, los principios de la fisiología, de cómo funciona el neuroestimulador, por qué lo tengo que poner a 1 miliamperaje, por qué a 0,2, por qué a 0,5, sí, ser como muy cuidadosos en eso. Y el otro consejo es que le saquen el mayor provecho, desde que puedan, sus cirujanos lo permitan. La mayoría de pacientes son candidatos para bloquear y obviamente no debemos pues como que por ningún motivo permitir que nuestro paciente sienta dolor. Entonces ser como muy curiosos con eso y todo pues, lo que más puedan hacer de una forma responsable pero sin miedo, o sea, hacer y practicar porque eso es lo que los va a llevar a lograr esa curva. ¿Cuál sería el mayor desafío? O sea, por ejemplo, tenemos que obviamente conocer nuestro equipo. Esa es como la parte 1, ¿no? O sea, conocer. Es como cuando compras un celular nuevo. Tienes que saber a dónde vas y todo. Todos son iguales, pero obviamente tienen como sus ciertas diferencias. O si tú manejas uno, sabes manejar el equipo que sea. Por lo general, todos traen lo mismo. O sea, ellos tienen... Cualquier neuroestimulador va a tener 3 botones principales. Entonces, sí, o sea, hay unos que obviamente van a tener herramientas más avanzadas o que me pueden dar más exactitud frente a la cercanía del nervio, pero por lo general todos funcionan de la misma manera, o sea, es el mismo principio. Y yo diría que el mayor desafío es la localización de los nervios. También tenemos que saber muy bien la anatomía, por dónde transcurre ese nervio, porque claramente si nosotros buscamos por donde no es, pues va a ser muy difícil de encontrarlo. Perfecto. Entonces es un desafío, por lo que te decía que hay muchas variaciones en cuanto a razas, tamaños, especies, entonces ese es el principal desafío, como la ubicación exacta del nervio. Perfecto, y precisamente mañana comenzamos el diplomado y es parte de lo que les vamos a compartir a los alumnos, que se preparen y que poco a poco vayan, sobre todo que no se desesperen, porque sí es una curva muy, muy larga, pero al final tienes un poder increíble que es controlar el dolor de los pacientes. Muy bien, doctora, cambiando un poquito de tema, ahí en tus redes sociales me metí a ver y veo que también anestesian mucho conejo. ¿Esta es una mascota ya común en Colombia? Sí, es una mascota que hoy en día ya también se está viendo cada vez más. Sí, los conejos, los erizos han sido mascotas que últimamente están muy en auge. ¿El erizo es legal en Colombia? Es legal. Aquí en México me parece que no todos. Obviamente necesitas tener sus permisos.
Sí. Pero creo que sí es ilegal, porque son africanos, me parece. Son de Europa. No sé. Creo que sí son de Europa esos. ¿Y qué procedimiento es el más común o por qué te llevan al conejo? Más que todo para tratamientos dentales. Ok. A ellos se les corrigen mucho porque tienen sobrecrecimiento de los incisivos o incluso a veces las raíces pueden afectar pues como internamente. Eso es la mayoría pues de los conejos que llevan es para procedimientos odontológicos. También los llevan mucho para Lo que te iba a esterilizaciones, comentar. castración o varicerectomías, más que todo esas tres cosas. Que tienen fama de reproducirse muy rápido Sí. ellos. Muy bien, doctora. ¿Y qué factores específicos como anestesistas debemos de tener con ellos en cuenta que no tenemos en perros y gatos comparándolo? Bueno, primero que son pacientes o son una especie que se estresa demasiado fácil, Ok. ¿sí? Otra consideración importante es la vía aérea. Esos pacientes tienen una apertura bucal casi que nula. Uno no puede abrir la boca para visualizar la vía aérea. Entonces en ellos la técnica es a ciegas totalmente, porque ni siquiera que uno No dijera abre. con un endoscopio lo voy a guiar con un, pues para visualizar la vía aérea, no cabe, o sea, no cabría un endoscopio y un tubo endotraqueal. Son muy pequeños, la boca no les abre, entonces digamos que la vía aérea es de la principal dificultad en ellos. Está muy abajo, ¿no? También me he Sí. notado. O sea, no es como el perro que hago nosotros, que aquí Ujú. estamos. O sea, quiero decir, está como un poquito más abajo. Sí, está muy abajo y la lengua de ellos también es muy grande grande. en comparación pues como de la cavidad oral. Entonces a la hora de uno poder visualizar, no, o sea, no vas a ver nada. Entonces en ellos la técnica sí o sí tiene que ser a ciegas y una persona muy experimentada pues con demasiada experiencia en eso porque no es fácil. ¿Cómo te das No es cuenta que fácil. estás con el calor que hay en el tubo o pones un capnógrafo? Bueno, conozco una persona que es, yo diría que las más experimentadas allá en Colombia, que se llama Andrés Barbosa. El doctor Andrés Barbosa es médico especializado pues en fauna silvestre. Ah, ok. Él es la persona que más he visto intubar conejos. Y yo veo, pues lo que veo es que él lo hace escuchando la respiración. Entonces él tiene una técnica de agarrar el conejo como de frente, le estira el cuello y va ingresando el tubo endotraqueal suavecito, pero él coloca la oreja y va escuchando como la respiración. Y pues también viendo cómo se empaña el tubo con cada respiración, pero definitivamente si tú quieres saber sí o sí, es con capnografía. Perfecto, doctora. Sí. Doctora, y previamente a que lo vas a anestesiar, ¿qué consideraciones debemos de tener? ¿Hacen estudios? ¿Haces un examen físico por esto de los nervios? Su frecuencia cardíaca es muy elevada, ¿no? Recuerdo. Sí, es muy elevada. A ellos les hacemos normalmente un hemograma. Okay. Pues se les puede hacer un hemograma normal con las analíticas pues, normales de un perro. Y ellos son animales que no deben tener ayuno. Ok. Ellos no deben tener ayuno, entonces digamos que eso también es como importante. Y también hay que tener en cuenta como el sistema digestivo de ellos. Entonces se les ponen procinéticos y ese tipo de medicamentos como para evitar algunas alteraciones en el sistema digestivo. Pero ellos no, pues lo más importante es que no se les debe hacer ayuno. ¿Alguno te ha vomitado o no es común que vomiten? No, ellos no vomitan. ¿No vomitan? No. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál sería bueno, primero, ¿de dónde tomas la muestra sanguínea? De las venas cefálicas. Ah, ok. O en las venas auriculares. Si te lo permite el conejo, ¿no? Si están muy... Sí, bueno, sí lo permiten. Hay unos que son muy nerviosos o incluso hay unos que son muy agresivos que no permiten canalizar la vena auricular. Pero una vez ya sedados, podemos canalizar la vena auricular o la cefálica. Ok. Es fácil. ¿No les gusta mucho que les agarres las orejas? O sea, ¿toleran más que le agarres un bracito? No, pues es como lo mismo. ¿Igual? Ok. Sí. Perfecto. Lo que sí es que obviamente no se pueden agarrar así claro, de las orejas. Como mago. Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el principal riesgo asociado a la anestesia en los conejos? El principal riesgo, ellos hacen apneas muy fácil y ellos no responden a la atropina. Ok. Entonces también es un poco delicado
incluso pues cuando me tocaba anestesiar conejos siempre iba con algo de temor porque es una especie muy delicada, entonces yo trataba como que en la premedicación estuviera lo más sedado posible para evitar de pronto la administración exagerada de propofol, medicamentos que fueran a generar apneas, porque ellos son muy delicados y aparte si lo tengo en apnea y no sé intubarlo, pues fácilmente podría morirse. Entonces eso es como digamos de las principales dificultades. Ya mencionaste un poco, pero ¿cómo previenes entonces estos riesgos? ¿Qué tengo que hacer desde que llegue? Obviamente que esté en un lugar tranquilo. Lo más parecido a un conejo que a un perro, ¿no? O sea, es más como a un gato que a un perro. Como un lugar tranquilo, la premedicación en un lugar tranquilo. Sí, igual siempre pues los llevan como en su casita, pues en su huacal, con su comida, ellos siempre están comiendo su pasto, y los premedicamos de forma intramuscular. Okay, siempre. Entonces, sí, los agarramos pues de una forma segura porque ellos a veces muerden, entonces los premedicamos de forma intramuscular y luego los volvemos a guardar en su huacal para que ellos estén tranquilos. Y ya cuando el efecto de los sedantes ya vemos que hizo efecto, ya ahí sí los sacamos, los canalizamos y ya. Y ya ahora sí Sí, ya pasamos a preoxigenarlos, el monitoreo, y ya una vez que tengamos un acceso venoso, pues ya ahí sí vemos si necesita más profundidad para la intubación, o incluso a veces cuando van para procedimientos muy cortos como una arqueectomía, utilizamos dispositivos supraglóticos y no hay necesidad de intubar, sino se pueden utilizar esos dispositivos que también me permeabilizan la vía aérea sin acceder completamente a ella. Perfecto, sí, estaban muy de moda para gatos. Sí. Pero en procedimientos cortos lo recomendaban mucho, en largos no tanto. Sí, en largos no tanto, pero para cortos sí es perfecto. Sin problema. Una orquiectomía pues en un macho, que es un procedimiento que puede durar 3 minutos, máximo 5 minutos, pues con un buen cirujano, digamos que es más invasivo intubar una especie de estas que es tan difícil y trae tantos riesgos, entonces con estos dispositivos puedes pasar el oxígeno, el agente inhalado, te cierra el aparato digestivo, es decir, si es un gato y regurgita o algo, él también te ocluye parte pues como del sistema digestivo, entonces digamos que es un aparato que es un dispositivo que también puede facilitar. Útil. Sí. Perfecto, doctora. Ahorita recordé, yo le anestesiaba al doctor Ramiro López gatos, y él tiene la técnica de no usar sutura. No sé si en los conejos se hace que con el mismo cordón genera una especie de sutura, y los gatos, o sea, en 3 minutos me tardaba más en rasurarlo, tumbarlo, todo, y el doctor en 3 minutos, sin utilizar sutura, los castraba y les iba súper bien. No sé si en los conejos se puede hacer. No estoy segura porque no he visto directamente, pero también creería que es como un gato. Porque igual el escroto de ellos es también muy delgado, ¿cierto? Entonces yo creería que puede ser igual, aunque no estoy segura, porque no recuerdo haber visto así detalladamente el procedimiento pues, de la cirugía. Yo sí andaba de chismoso porque me tocaba grabar para... O sea, a veces no me tocaba anestesiarlos a mí, éramos un equipo de 3, entonces si le tocaba a otro, me tocaba a mí grabar, y sí me tocó ver esa técnica. Y bueno, doctora, ya como para ir terminando, ¿qué medicamentos? Sé que no has estado en muchos países en cuestión de un hospital, pero ¿qué medicamentos consideras que tienen ustedes que no hay en otro lado, o al revés? ¿Cómo les va en cuestión de medicamentos, sabiendo ahorita las normas, sabiendo lo que está pasando con los opioides? Hubo una crisis hace poco aquí en la pandemia con el propofol, o sea, ¿qué medicamentos están batallando ya en Colombia, o al contrario, qué medicamentos tienen acceso? Bueno, en este momento estamos sufriendo como la escasez del propofol. En ese momento es prioridad, obviamente su venta a hospitales humanos, y creo que está llegando muy poco al país, entonces prácticamente todo el que llega obviamente es comprado pues principalmente para humanos. Pero he escuchado, por ejemplo, acá en México, la escasez también que hay de la crisis de los opioides. Afortunadamente, pues allá en Colombia aún no tenemos como ese problema. Tenemos acceso a opioides como el fentanilo, la morfina, el butorfanol, la hidromorfona. Son fáciles de conseguir, algunos de una forma legal, otros no tanto, pero pues digamos que todavía no hay como esa escasez o que no se pueda conseguir.
Me comentabas fuera de cámaras del butorfanol, que es muy caro. ¿Es el de la marca, el Turbo Yesi, o no? No sé. Aquí hace tiempo, ojalá no se enoje el laboratorio o no me esté equivocando, pero había una presentación que era de 50 mililitros, y era amarilla, era muy costosa, y los médicos dejaban de comprarla. Actualmente ya varios laboratorios, creo que 2, hicieron la de 10 mililitros, y obviamente el costo se reduce, pero los médicos aquí en México, no sé si no lo conocían o no querían gastar, pero por ejemplo es un rumor que había entre los médicos veterinarios de que, no sé, tenían 5,000 piezas para vender y vendieron 50. Entonces pues se salieron del país. México no era un país para venderlo, y ahora regresó, no quiero decir marcas porque no me acuerdo, pero si quieren que hablemos de ellos pues también ya saben. Pero están 10 mililitros y ya Más Clínica lo tienen, porque ya no pagas los 50 mililitros, ya solo pagas 10 ml. Sí, allá tenemos butorfanol, también de esa presentación. Ah, ok. Pero sí es un medicamento de los más costosos que hay. Creo que en Medellín conozco 2 clínicas solamente que lo tienen. Ok. Pero sí es un medicamento que es bastante costoso. Aunque pienso que vale la pena, porque es un medicamento que, por lo menos para los pacientes críticos, cardiópatas, funcionaría súper bien. El detalle en México es que hay mucha buprenorfina y es muy fácil comprarla de forma legal. O sea, tú haces una receta y vas y te surtes. Nosotros en Colombia no la tenemos. Yo creo que va a ser por eso más bien. O sea, intentan cubrir con la bupre lo que pudiera ser el butorfanol. Yo lo usé una vez en un león y les va fantástico con butorfanol. Era un león como de 15 kilos. Sí, es un medicamento que es bastante seguro. Sí, súper bien. Muy bien, doctora. Pues vamos a pasar a otros temas que también me interesan mucho, principalmente el tema de los auxiliares primero. ¿Qué opinas, ahorita sin yo preguntarte nada, de los auxiliares, enfermeros o técnicos? No sé cuál sea el nombre correcto en Colombia. Allá les llamamos más que todos los auxiliares. Okay. De hecho, la carrera de ellos se llama auxiliar veterinario. Okay. Sí, ellos, para nosotros los médicos son, diría yo, que la mano derecha. Okay. Incluso hay auxiliares tan buenos que ya le cogen a uno como el ritmo de trabajo, que uno ya ni siquiera tendría que estar ahí, porque sí se convierten en una herramienta bastante buena, porque tú los puedes poner a hacer, pues, como su nombre los dice, auxiliares. Ellos pueden desarrollar muchas funciones. Entonces sí, allá en Colombia somos pues como un gran equipo. O sea, ya está súper establecido. En clínicas, incluso tú podrías contratar a un auxiliar si... Sí. O sea, es súper ya normalizado el hecho de trabajar juntos. Sí, es súper normalizado, es súper importante. Incluso cuando en un hospital está solo el médico, hay problemas, hay pelea, porque no tengo auxiliar, porque es una ayuda bastante importante para nosotros. Ellos son los encargados de tomar muestras, administrar fármacos, realizar tratamientos ambulatorios a los pacientes, y desde la parte pues como asistencial, si tengo que canalizarlo, si tengo que agarrar el paciente para examinarlo, cualquier cosa, ellos son los que están capacitados para que los pacientes no nos vayan a morder a nosotros. Sí. Ellos saben canalizar súper bien, saben hacer torniquetes súper bien, manejan súper bien los gatos agresivos. Entonces, sí, para nosotros el auxiliar es indispensable. Pero ojo, eso no quiere decir que ustedes no hagan nada o que nosotros no hagamos nada. Sí. Te enfocas en lo médico realmente y dejas al lado el hecho de otras cosas más sencillas que hace el auxiliar. Sí, de hecho es como, pensaría yo como en humanos. El médico a la final te receta o dice diclofenaco intramuscular. ¿Quién lo va a ir a poner? El enfermero, sí, claro. ¿Cierto? Entonces es como apoyarnos de ellos para realizar estas cosas, digamos, no sé, sí, como técnicas de aplicación de medicamentos, de canalizar el paciente, de conectarlo a una hidratación, mientras el médico está pendiente es como de llegar a un diagnóstico, de llenar una historia clínica, de pronto examinar el paciente, aunque ellos muchas veces son los que realizan el triaje, el examen físico del paciente, y nos pueden indicar a nosotros, este paciente necesita
pues como una atención prioritaria, una atención urgente o él puede esperar. Ellos, la verdad, están muy bien capacitados. Allá en Colombia el auxiliar veterinario está muy bien capacitado. ¿Hay varias instituciones? Sí. Entonces, sí, hay varias. Están con un nivel muy bueno siempre. Sí, hay varias, sin embargo, uno puede ver, digamos, sí, diferencias entre institutos, pues como en cuanto al nivel académico, pero en general ellos sí son muy buenos. Y por ejemplo, doctora, ¿cómo manejan el hecho de, obviamente los salarios, el salario de un técnico no se compara al de un médico, pero por ejemplo, aquí en México hay una discusión muy fuerte. Yo invité en los primeros programas al auxiliar Román. Él es el único auxiliar que yo conozco que trabajamos juntos y todo lo que tú dijiste, Román lo es. O sea, él se vestía como paramédico, te platicaba, y tú lo veías con voz, o sea, como listo para la guerra, digamos, y estaba al lado de los pacientes todo el tiempo mientras su doctora, porque trabajaba de la mano de la doctora, se encargaba de los medicamentos, de ver qué ajustes se podían hacer, pero él te daba el informe de si defecó, si orinó, cómo se comportó, qué hizo, qué no hizo, en este caso en gatos. Pero nunca hubo un conflicto, nunca el médico pensó en me va a quitar mi trabajo. No. De hecho, nunca he escuchado eso. Okay. De hecho, lo que más escucha uno allá en Colombia, pues en Medellín específicamente, es el agradecimiento tan grande que le tenemos a los auxiliares. Pues muchas veces yo digo, ¿qué haría sin ti? Porque, por ejemplo, personalmente yo soy una persona que me da miedo acercarme a un gato agresivo. Okay. Y uno a veces tiene auxiliares tan buenos que uno sabe que uno está a salvo. Si uno tiene que tener el paciente para una toma de muestras o para canalizar, ellos siempre son los que nos ayudan en todo. Entonces nunca hemos pensado como que nos va a quitar el trabajo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Esa es la el clave. Auxiliar veterinario se dedica se dedica exclusivamente a la parte técnica del paciente, y nosotros a la parte médica. O sea, nosotros somos quien le decimos al auxiliar qué hacer, pero finalmente ellos saben cómo hacerlo de la mejor manera. Incluso ellos pueden ver detalles que nosotros no. Si el paciente está hospitalizado, ellos son los que dicen comió, no comió, está decaído, siento que le duele, ¿cierto? Entonces nos dan a nosotros también como esas alarmas para ya entrar, pues como ya a ir a evaluar el paciente. Entonces es, digamos, un trabajo en equipo. Ni el médico deja de hacer, ni el auxiliar tampoco hace todo, es como un trabajo en equipo. Ok, y en la clínica no van a dejar de contratar médicos por contratar más auxiliares. No, definitivamente no. De pronto en hospitales que sean muy grandes, de pronto sí prefieren contratar un poco más de auxiliares, pero como para que ayuden a esa parte de la asistencia, como de canalizar, administrar medicamentos, realizar exámenes físicos, dar informes a los médicos, pero no, nunca pues como que alguno va a reemplazar al otro, no. Es como, bueno, es una analogía muy rara, pero fuera como si fuera un capitán de meseros, ¿no? O sea, obviamente necesitas un capitán y necesitas quizás 5 meseros, porque esos meseros van a venirte a ti a decir qué hay que hacer, y es más fácil que tú delegues nuevos tratamientos o cambios de tratamientos o altas a que tengas 6 médicos veterinarios. Pues es algo así. Muchas veces digamos, el auxiliar realiza funciones como, por ejemplo, asistir en cirugía. Ellos muchas veces son los que instrumentan, también en algunas clínicas, los que se encargan de la parte de quirófano, mantener todo el instrumental organizado, tal vez funciones que, digamos, no sean de un médico, sino que el médico se preocupe pues como exclusivamente de la toma de decisiones, de dar diagnósticos, de realizar como otro tipo de cosas. Y eso hace que el médico trabaje menos, sí, en cuestiones que no le tocarían a un médico. Imagínate un médico humano haciendo lo que nosotros hacemos de repente. Claro. Y el tema de la salud mental también es muy importante, porque ya el médico hace su chamba de médico, el auxiliar hace su chamba de auxiliar, y a ambos les queda espacio para, obviamente, hacer su vida y no llenarse de cosas. Obviamente hay auxiliares que son esa oveja negra también, porque aquí es el miedo de que un auxiliar de consultas, de que un auxiliar opere, porque desgraciadamente aquí les llaman peluqueros, que hacen eso.
pero no porque uno lo haga lo van a hacer todos. Pero sí conoces o sí se ha escuchado también en Colombia que algún auxiliar quiera hacer algo de más. Sí, claro, claro que sí. Muchas veces hay auxiliares que ya saben tanto o como que ya se vuelven tan buenos, ya han compartido tanto tiempo con algunos médicos o en alguna especialidad, que a veces, digamos, sí se pueden llegar a tomar como ese tipo de atribuciones, pero por lo general, o la mayoría, no, pues ellos como que tienen muy claro su papel y su rol, pues como las funciones que ellos tienen que realizar. Y digamos, ¿los salarios en general son buenos? Para los auxiliares. Primero para ellos. Sí, obviamente ganan menos, mucho menos que los médicos, sí. Sin embargo, ya hay clínicas que les están pagando un poquito mejor. Pero sí, obviamente ganan mucho menos que un médico. Como todos, puede haber el auxiliar que le vaya muy bien en una clínica donde a los médicos también les va muy bien. Sí, claro. Además que hoy en día una tendencia que hay en Medellín, por lo menos que yo sepa, es la realización de tratamientos ambulatorios en casa. Entonces, digamos que ellos trabajan con algún médico y el médico le da una fórmula para que vaya a la casa, digamos más que todo en gatos, y realice los tratamientos allá. Entonces, digamos que los auxiliares son los que van y toman las muestras o se encargan como del monitoreo o del tratamiento de los pacientes y luego pues se comunican con el médico y le cuentan sobre su progreso. Entonces sí, pues digamos que hoy en día está como esa tendencia ya con los auxiliares. Perfecto, doctora. Pues bueno, y a los médicos colombianos, ¿cómo les va? O no colombianos, a los médicos que trabajan en Medellín, ¿cuál sería un salario? ¿Crees que el salario es bueno? Esto varía mucho en todas las clínicas. Hay clínicas que obviamente al médico recién graduado le van a pagar lo básico, o sea, lo mínimo, pero en otras clínicas le pueden pagar un poquito más. Entonces eso varía mucho de acuerdo a la clínica pues, en la que esté trabajando, pero pues en general yo diría que no es bien pago. No es bien pago muchas veces para todo lo que también toca hacer. Para los horarios que se cumplen, para trabajar domingos, días festivos, hacer turnos de noche de 12 horas que se convierten en 14, en 15. Entonces a veces digamos que no se llega como a ese equilibrio entre está siendo bien remunerado todo lo que estoy haciendo. Entonces digamos que por eso es que también está la tendencia de trabajar como independientes, porque uno sí puede ver como que económicamente por lo menos sí puede ser mejor. Y controlar de cierta forma tus horarios, ¿no? Sí, claro, ya uno puede tener más control sobre el tiempo. Pero para eso hay que capacitarse, ¿no? Hay que capacitarse en un área y intentar ser el mejor en esa área hasta lograr hacerlo. Sí, claro que sí. Pues lo ideal siempre es obviamente uno tener la experiencia de trabajar en una clínica, de hacer turnos de noche, que te llegue una urgencia, porque esa es la experiencia que uno necesita, obviamente, para ser un médico integral. No es que solo hago anestesia, pero yo no sé qué es una gastritis, pero yo no sé qué es una infección respiratoria, sino que ser médicos integrales. Perfecto. Sí. Ahí se escuchan de repente pacientitos. Recuerden que estamos en un hospital veterinario. Y ya para terminar, ahora sí, ya van 3 veces que digo, ¿qué oportunidad de educación continua hay en Colombia? ¿Hay mucha oportunidad? ¿Ustedes tienen maestría, especialidad? Sí, por lo menos, bueno, en cuanto a anestesia, ahora salió la especialización en una de las universidades de allá. Creo que este año sale en otra universidad también la especialización. Y hay maestría de medicina interna en pequeñas especies, hay maestría en grandes especies también, como equinos, bovinos, hay especialización en imagenología también, pero sí, en general sí hay como buena educación. Qué envidiable, porque aquí en México, como te comentaba, solo hay especialización, pero es en pequeñas especies.
con algunas énfasis, pero no como tal te ves todo el tiempo lo que tú quieres o la especialización. Hay una universidad muy famosa online que la mayoría de médicos de repente hacen sus máster o sus maestrías, pero fíjate que he tenido oportunidad de platicar con médicos españoles y no me dan tan buenas referencias porque son grabaciones. Sí. Y luego tienes dudas y tienes que mandar correo y se tardan en contestarte, o a veces el cobro se hace muchas veces. Pero esa es la única oportunidad que tiene el médico veterinario de México, como de obtener un máster o una maestría. No hay como algo especializado y presencial. ¿Hay extranjeros? O sea, ¿va mucha gente de fuera de Colombia a prepararse? Sí, por lo menos en este momento en la especialización de anestesia, sí conozco varias personas de otros países. Ok. Sí, la mayoría de la especialización es virtual, pero también tiene un componente práctico que es presencial. Ok. Doctor, y ahora sí, para terminar, la última pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío como anestesista en Colombia? Yo siento que el principal desafío es que es una especialidad que aún no es como muy indispensable, lastimosamente. En muchos centros veterinarios tal vez no tienen como la conciencia de realizar procedimientos seguros, pues teniendo un anestesiólogo pues encargado, sino que muchas veces también como por ahorrar o a veces por no cobrar como de más o no aumentarle los precios a los procedimientos, prefieren ellos mismos realizar la anestesia o capacitar a un auxiliar o capacitar a un médico de la misma clínica para que realice las anestesias. Entonces digamos que ese sería uno de los desafíos, que no hay como conciencia que todas las clínicas digan necesito un anestesiólogo, no, sino que ya te llaman para cuando ya el paciente se va a morir, o es un braquicéfalo, o es un viejito de 15 años, o algo así, pues que ellos sepan que de pronto sí tiene mayor riesgo, pero pues lastimosamente no es como que seamos indispensables para realizar los procedimientos en muchas clínicas. ¿Pasa como acá, el mismo cirujano o anestesia también? Sí, lastimosamente todavía hay personas que lo hacen, aunque pues ya hoy en día digamos que la tendencia es a que no pase tanto, pero todavía sí se ve, sí, todavía pasa. Perfecto, doctora. Doc, pues agradecerte, muchísimas gracias por venir desde Colombia. Es la segunda vez que estás en México. Sí. Pero primera dando curso, ¿no? Sí, primera dando un curso. Y aquí en Guadalajara. Contigo comenzamos y esperamos que no sea la última, ya después que hagamos otro más presencial y que sigamos hablando de neuroestimulación y sobre todo el control y el manejo del dolor. Sí, claro que sí. Yo también espero lo mismo. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchas gracias. El día de mañana comenzamos con nuestro diplomado. Y a los que nos están escuchando, viendo, muchísimas gracias por acompañarnos todo este podcast. Hasta luego.